chapter 2. versículo 14 We're going to go verses al versículo 14 22. to verses 22. Usted puede ocupar su Biblia, You can use your Bible. su teléfono You can use your phone para seguirme en la to lectura. follow along with the reading. Yo leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Vamos a orar. Let's just pray. Querido Señor, Dear Lord, yo te pido que nos hables este día. I ask that you speak to us today. Nuestro corazón tiene hambre de tu palabra. Our heart is hungry for your word. Yo soy un instrumento imperfecto, I am an imperfect instrument, pero quiero que tú lo perfecciones, Señor, but I want you to perfect me para que diga lo que tengo que decir so that I can say what I have to say, y calla en mí and that you would silence in me lo que no tengo que decir. the things I don't have to say. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Queremos ser edificados con tu palabra. We want to be edified by your word. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Voy a comenzar en primer lugar So I'll start off first a hablarle acerca de esta ciudad. by telling you a bit about this town. Esta es la ciudad de Éfeso. So this is the town of Ephesus. Esta ciudad de Éfeso And this city of Ephesus queda donde ahora es Turquía. was where it is now Turkey. Hoy la ciudad moderna tiene otro nombre. So now it has a new modern name. Hoy se llama Izmir. It's called now Izmir. Pero la ciudad de Éfeso antigua todavía existe con sus ruinas nada But the más. old city of Ephesus exists in its ruins. En sus buenos tiempos, So back in its good days, esta ciudad tenía una población de 200,000 a 400,000 personas. this city had a population of 200 to 400,000 people in there. Era una de las famosas ciudades de aquella época. And it was quite a famous city in those times. Grandes edificios, Great buildings, tenía un estadio para 30,000 a personas, huge stadium that could fit 30,000 people. bibliotecas, It had libraries. tenía el mercado principal, It had like a nice marketplace. It had gimnasios, gymnasiums. pero lo más famoso era un templo que había, But the most famous thing that it had was a temple that was there. el templo dedicado a Diana The temple that was dedicated to Diana. o Artemisa, que es lo mismo. Or Artemisa, Diana. Esto era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. So it was considered one of the 7 wonders of the ancient world. En este lugar llegaban muchas And personas. so many people would come to this place. Era una ciudad que llegaban muchos barcos. Many boats would come to this place. Tenía mucho comercio, There was a lot of commerce. tenía mucho turismo. Lots of tourism. En ese lugar llegó Pablo en su segundo viaje And misionero. so Paul arrived there on his second missionary trip. Y la primera vez solo se fue de largo, pero luego regresó otra And vez the first más. time he kind of just passed by, but the second time he did return. Y se quedó en esa ciudad por espacio de 2 a 3 And he años. stayed there for about 2 or 3 years. Y él fundó la iglesia. And then he founded a church Habían there. judíos y There gentiles. was Jews and there were Gentiles. Y luego dejó a una pareja llamada Priscila y Aquila, And then he left a couple named Priscilla and Aquila in charge, juntamente con un famoso predicador llamado Apolos. together with Apollos. Con ellos la iglesia creció. And so
with them, the church grew. El apóstol Pablo, durante el tiempo que estuvo en Éfeso, And the Apostle Paul, during the time he was in Ephesus, él se dedicó a enseñar la palabra de he Dios. dedicated his time to teaching the Word of God. Éfeso se convirtió en un centro misionero. And so Ephesus became like a missionary center. Desde ahí se mandaban And misioneros from Ephesus they would send out a missionaries esa provincia que se llamaba el Asia to Menor. the province of Asia. Pero Pablo se va de ese lugar. So then Paul, he leaves that place. Posteriormente él cae preso, And then he's imprisoned. es enviado a Roma He's sent to Rome. y desde Roma comienza a escribir cartas a diferentes And iglesias. from Rome he begins to write all these letters to the different churches. A estas cartas se le llaman las cartas de las prisiones. And these letters are called the letters from prison. Y esta carta And so this letter es considerada is considered la corona de las cartas del apóstol Pablo. one of the crowns of the letters of the Apostle Paul. Tiene una profundidad doctrinal muy grande. It has such a depth in its doctrine that's so great. Muchos teólogos And many- aconsejan The theologians would advise que cada cristiano, that each Christian, por lo menos en un año, that at least in a year, tendrían que leerla 6 a 10 veces, should read it at least 6 to 10 times. todos los años. So every year. Tratar de entenderla, And to try and understand it. porque de esa manera entenderíamos lo que es la vida And in cristiana. that way we would understand what the Christian life is. En esta carta So in this letter, no es como las otras que escribió Pablo, it's not like the other letters that Paul wrote, donde él escribe where cartas he's writing letters porque alguien le contó que pasaba un problema en la iglesia. because somebody told him that there was something going on in the church. Y él, para arreglar la And situación, so then to try and fix that situation, escribe estas he cartas. then writes a letter. Pero con Éfeso no es así. But with Ephesus, it's not like that. Es una carta que Pablo la escribe It's a letter that Paul wrote para enseñarle a los hermanos to teach the brothers cómo ser buenos cristianos, how to be good Christians, cómo vivir como cristianos en la familia. how to live as a Christian in your family. Es una carta que no solamente era para Éfeso, So it's not a letter that was just for Ephesus, sino para todas las but it's iglesias. a letter that was for all the churches. Y uno de los mensajes centrales de esta carta And es so one of the central messages of this letter is que de dos pueblos, that from two different peoples, judíos y from gentiles, Jews and from el Gentiles, Señor construye una nueva sociedad the Lord now is building a new society llamada la iglesia, called the church. que eso somos And nosotros. that's who we are. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto para So nosotros? what's the importance of all of this for us? Por ejemplo, For example, dejemos la parte histórica aquí so en let's este leave momento. history to the side for a minute. Cuando usted comienza un trabajo nuevo, When you start in a new job, por obligación, by law, por or obligación, just by because you have to, usted tiene que hacer como una inducción you have to do an induction. donde le explican And that's when they'll explain to you qué es lo que usted tiene que hacer, what you have to do, qué es lo que hace la empresa, what the company does, qué problemas usted podría encontrar. what problems you might encounter, Y es algo que usted de verdad lo tiene que hacer. and it's something that you have to do. Usted quisiera ya comenzar a hacer lo que tiene que hacer, Maybe you might just want to start and get going with the job. pero le dicen, no, tiene they'll que say no. hacer estas You clases. have to do this induction first. Cuando está listo, And then when you're ready, entonces puede comenzar a trabajar. then you can start working. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando, I remember when I was working, pasé una semana I was 1 week frente a una computadora leyendo un montón de cosas. sitting in front of a computer just reading a lot of documents. Qué aburrido. And it was so boring. Era aburrido. It was really boring. Pero sin embargo, después me di cuenta que era necesario. But then I found out it was necessary. Hermanos, cuando se trata de ser cristiano, So when it comes to being a Christian, primero tengo que aclarar esto. first we need to clear this up. ¿Qué es no ser cristiano? What does it mean to not be a Christian? El cristianismo no es una religión que heredamos de los So padres. Christianity isn't a religion that is passed on from your parents. El cristianismo Christianity no es algo que practicamos todos los domingos. is not something that we practice every Sunday. O cristiano Or Christians, no te hace porque tú tienes una Biblia, or you're not a Christian just because you have a Bible, porque te interesan estos temas, or because these topics interest you, o porque crees en Dios, or because you believe in God, o porque celebras la or Navidad. because you celebrate Christmas. Eso no te hace cristiano. That doesn't make you a Christian. A veces tenemos ese So concepto, sometimes we have that concept.
¿Por qué la iglesia de nuestro tiempo So why is it the church of our time no son iglesias are estables, not stable churches, no son iglesias are not fuertes? strong churches, Y hoy en las iglesias and now in the churches estamos viendo bastantes cosas raras en las we've seen iglesias. a lot of weird things in the church. Muchas iglesias se están cerrando. Many churches are closing down. Muchos cristianos comienzan y abandonan las Many iglesias. Christians begin church and then abandon churches. ¿Cuál es el gran problema? And what is the problem? Que no tomamos tiempo It's that we don't take the time para realmente entender to really understand qué es ser un cristiano de verdad. what it means to be a true Christian. ¿Cuáles son mis What responsabilidades? are my responsibilities? ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo? What are the benefits that I have? ¿Qué es lo que yo tengo que What hacer? is it that I have to do? Queremos correr So we want to run. y decimos, ok, yo recibo a Jesús como Salvador And we say, personal. okay, I'll receive Jesus as my personal savior. Pero no basta solo con recibir a Jesús como Salvador personal. But it's not just about receiving him as your personal Quiero savior. aclarar esto. And I do want to clear this up. No estoy diciendo que el recibir a Jesús como Salvador personal no tiene valor. ¿Cómo no tiene valor? I'm not saying that to receive Jesus as your personal savior Es doesn't have la- value, because it does. Entrada principal. It's the way that we come in. Pero después de eso, But then after that, como as cristianos, Christians, tendríamos que comenzar a crecer, we should begin to grow comenzar a entender and begin to understand de qué se trata el cristianismo. what Christianity is about. Pues esta carta, And so this letter, que tiene solo 6 which only capítulos, has 6 chapters, va a hablar exactamente de eso. it talks exactly about Y eso es this. lo que yo quiero que junto conmigo vayamos y aprendamos esto. And that's what I want for you together with me to learn about this. Voy a hablar de 3 So I'm cosas. just going to talk about 3 Lo things. primero que voy a hablar, And the first thing I'm going to talk about, tomando esta carta, taking this letter, ¿cuáles son las riquezas que como cristianos tenemos? so what are those riches that as Christians that we En have? segundo lugar, Secondly, te voy a hablar cómo debemos caminar como we're going to cristianos. talk about how we should walk as Christians. Y en tercer lugar, And then thirdly, te voy a hablar de cuál es la guerra que tenemos todos los I'm going cristianos. to talk about those battles that we all have as Christians. Amén. Vamos todos, hermanos. Yep. Ocupe su So I Biblia. want you to use your Bible. Hoy no van a ponerlos, aquí no van a aparecer los I'm not textos, going to put the verses up on the porque screen yo quiero today, que usted ocupe su because I Biblia, want you to use your Bible, ocupe su teléfono use your phone, y usted lo vea con sus and then you propios can see it ojos. with your own eyes. En primer lugar, So firstly, hablemos de las let's riquezas. talk about the riches. ¿Qué quiere decir eso? So what does that mean? Cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, When I give my heart over to Christ, pasa una transformación, there's a transformation. pero a la misma vez But at the same time, yo recibo muchas I cosas receive many things. que son parte del paquete de la That's salvación. part of the package of salvation. En primer lugar, Firstly, una de las primeras cosas que yo recibo one of the first things that I receive es la vida eterna. is eternal life. Uno de los pasajes más conocidos que tenemos One of the most well-known passages that we have es San Juan is 3:16. John 3:16. Y dice, porque de tal manera, And ¿qué it says, dice? "For God so loved the world Amó Dios al mundo. that he gave ¿Qué dado qué? his only ¿Para qué? begotten Son, so that ¿Qué whoever pasa? No sé. would believe in him shall not perish, Y tenga vida but have eterna. everlasting life." ¿Qué quiere decir no se pierda? So what does that mean, to not perish? ¿Qué quiso decir el evangelista cuando dijo no se pierda? What did he mean when he said to not perish? Sin Cristo Without Christ, no tenemos vida eterna. we don't have eternal life. Sin Cristo And with Christ, estamos condenados. without Christ, we are condemned Estamos condenados So we're condemned. al infierno. to go to hell. Solo con Cristo And so it's only with Christ podemos escapar de eso. that we can escape that. A las personas le hablamos de la salvación. So we speak to people about salvation. Y la persona, oh, yes, la salvación, And they yes. say, oh, yeah, salvation, yeah. Hermanos, ¿qué quiere decir la But what salvación? does that actually mean, salvation? Nosotros cuando muramos, So when we die, no todo terminó ahí. that's not when things finish. Vamos a estar más vivos que We'll nunca. be more alive than ever. Y hay 2 destinos. And there's 2 destinations. Vamos a estar a la presencia de You Dios, can either be in the presence of the en Lord, el cielo de in Dios, heaven with God, disfrutando de lo que Dios preparó. enjoying what God has prepared for us. O 2, Or the second vamos a estar en el lago de could tormento. be in
Eso es in lo the que lake of dice la fire. Biblia. And that's what the Bible tells us. Entonces la persona que perece, So the person who perishes la persona que no tiene vida eterna, and doesn't have that eternal life es porque va para ese is lugar. because they're going to that place. Cuando alguien le ofrece la So salvación, when someone offers you salvation, te está diciendo, Jesucristo they're saying to you, Jesus Christ te quiere salvar de eso. wants to save you from that. No quiere que vayas a He eso. doesn't want you to go to that. Entonces, cuando tú recibes a So Jesucristo, when you receive Jesus Christ, lo primero que nos da a the first nosotros thing that he gives us es vida eterna, is eternal life, bendiciones en los blessings cielos. from heaven. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. En segundo lugar, So secondly, ¿qué más? what else? Fuimos escogidos por We were Dios. chosen by God. A veces nosotros decimos, yo recibí a Cristo, cuando la verdad es que Cristo te escogió a ti. Sometimes we say, I received Jesus into my heart, but the truth is he chose you. Es interesante lo que dice el versículo 4. And it's interesting Del what capítulo verse 1. 4 says of chapter 1. Escuche esto, dice, aún antes de hacer el mundo, escuche eso, aún antes de hacer el It says mundo, that even before the creation of the world, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e he chose intachables us to be delante de holy Dios. and blameless in his sight in love. ¿Qué le parece ese texto? So what do you think about that verse? Antes que hiciera el So mundo, before the creation, Él te escogió it says that he chose you. y te eligió He chose you para que fueras santos. so that you would be holy. ¿No cree que eso es algo muy lindo? Do you think that's something great? Que fue escogido That por you were Dios. chosen by God? En tercer lugar, So thirdly, dice que nos predestinó. it says that we were predestined. ¿Qué quiere decir esta palabra? So what does that mean? Que Él nos presenta un destino predeterminado para It means that he nosotros, presents us with a destiny that's para que tengamos entrada al plan de Dios. so that then we can enter the plan of God. ¿Qué quiere decir con esto? So what does that mean? Dios ha escogido So God has chosen que todo el ser humano that every human being responda a su mensaje de would salvación. respond to his message of salvation. Pero a la misma vez Dios sabe But at the same time, God quiénes le knows van a decir que sí who's going to say yes y quiénes le van a decir que no. Dios and ya lo who's going sabe. to say no. He already knows that. Pero la oportunidad, But the opportunity, todo ser humano la tiene. every human being will have. Unos van a decir sí, Some will say yes otros van a decir no. and some will say no. Pero en el día del juicio But final, on the day of the final judgment, nadie va a poder decir, no one will be able to say, a mí no me diste la I oportunidad. wasn't given that opportunity. Dios nos dio la oportunidad a Because todos. God gave us all the opportunity. En el versículo número 7 So in dice verse 7 it says que Dios es rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Qué dice ahí? So what does it say there? En nuestra Biblia Reina Valera 60 ocupa la palabra redimió. In our Bibles it uses the word redeemed. ¿Qué quiere decir esa So palabra? what does that word mean? Era la palabra que se usaba para cuando usted compraba un esclavo, It was a word that was used for when you bought a slave, pero no para que siguiera siendo esclavo, not so that he could keep on being a slave, sino para liberarlo y but que so se that fuera. you could set him free and let him go. De ahí viene la palabra That's where redimir. the word redeemed Entonces, comes eso es from. lo que hizo And Jesús. so that's what Jesus did. Dice que nos compró. It says that he bought us Escuche, nos hizo libres a and he nosotros. made us free, all of us. Todos sin Cristo somos pecadores sin ninguna medicina All para of nuestra us. enfermedad. Without Christ as sinners, without any medicine to that sickness. Pero por la sangre de Cristo, But through the blood of Jesus, ahora podemos ser libres de eso. now we can be free from all of that. No es que no pecamos más, And it's not that we don't sin anymore. seguimos pecando. We keep on sinning. Pero ¿sabe qué? But you know what? Ahora queremos ser diferentes. Now we want to be different. Ahora quiero parecerme a Cristo. Now I want to be like Christ. Número 4 dice también Number 4 dentro says, de las riquezas que nos dio, So within all those riches that he's given us, dice no selló. it says that he sealed us. ¿Qué quiere decir que no selló? So what does that mean that? En los tiempos de Jesús So in the times of Jesus, no habían, claro, por lógica, no habían tarjetas de crédito. there were no credit cards, Pero sí, but there were. si tú pertenecías a una buena familia, But if you belonged to a good family, tenías un anillo you wore a ring donde estaba el símbolo de tu that familia. had the emblem or the O sign las of your iniciales family, de tu or the familia. initials of your family. Cuando ibas a comprar, So when you would go and buy, recuerde que no había so billetes, there was no notes. sino que si tú llevabas unas cuantas monedas tenías que
llevar una buena bolsa porque pesaba mucho. If you took coins, you'd have to take a big bag because it was very heavy to take that. Entonces cuando comprabas algo, So then when you would buy something, tú lo sellabas. you would seal that with Eso your quiere ring. decir que tú estabas responsabilizándote por esa compra. And that would mean that it was you were taking responsibility for that purchase. Ahora, aquí esta palabra dice, And so this word says en el versículo 13, in verse 13 que cuando nosotros creímos, that when we believed, fuimos sellados en Él. it says that we were sealed in Him. ¿Qué quiere decir en Él? En Cristo. In Him, in Christ. ¿Y con qué? Con el Espíritu Santo de la The promesa. Holy Spirit of the promise. Ahora, le aseguro que Sí. cada prenda que usted trae hoy, I can assure you that any sort of trinkets that you bring on you today, ¿verdad que tiene una marca? does it have some sort of a brand on it? Sí, sí, sí. El hermano ahí le veo. Fila. Ahí está la marca. So there's a brand. I can see Fila there on his shoe. Todo lo que usted trae So everything that tiene you have on una has marca. some sort of a brand name on it. Ese es el sello. That's kind of the seal. Y eso a veces, hermano, marca la diferencia en los And precios. that might also make the difference in the price of something. Porque usted puede comprar algo que no tiene nada You más might buy barato. something that's a bit cheaper, Pero si dice Lacoste, but if it says Lacoste on ya, it, ya, ya, por culpa del lagarto cambia el because of precio. that little crocodile, the prices change. Ahora, aquí dice el Señor, And so the Lord is desde el saying día here, que creíste, from the day that you believed, el Señor te puso un sello. it says that He put a seal on your life. ¿Y sabe qué dice ese sello? And you know what that seal says? Me pertenece. It says, you belong to me. Yo no lo puedo ver, I mean, I can't see it. pero en el mundo But in espiritual, the las fuerzas spiritual del world, mal the pueden evil ver forces, they can see it. que ahí dice, le perteneces a Cristo. And it says that you belong to Christ. Y eso lo llevas dentro de ti, nadie It's te lo something puede you have quitar. within you, and no one can take that away. ¿Qué más dice? So Nos what else does it declaró say? He herederos. declared us heirs. ¿Qué es una persona que es heredera? So what's an heir? Oh, dice, yo voy a recibir algo. You say, well, I'm going to receive something. Cuando mis padres ya no estén, me van When a my dar parents algo a mí. pass away, they're going to give me something. Voy a recibir una I'm herencia. going to receive an inheritance. Ahora el Padre Celestial te dice, yo te hago parte de mi herencia. So your Lo que Heavenly yo Father tengo es tuyo. He's making you part of His inheritance. What He Aló. has is yours. ¿Cuántas cosas tiene So Dios? how many things does God have? ¿Cuántas cosas tiene Dios? How many things does God have? ¿Y eso para quién And who is es? that for? No es que Dios se va a morir, It's not that God is going to die. pero desde ya te está haciendo but heredero He's de already todas esas making cosas. you an heir to all of those things. Dice el versículo 14, Verse este 14 sello says that this seal es la garantía de la herencia que hemos de recibir. is a guarantee of our inheritance that we'll ¿Escuchó? receive. ¿Qué es lo que está diciendo? So what is that saying? Esos sellos del Espíritu Santo That en ti seal of the Holy Spirit in you, es un adelanto it's like a payment in advance de lo que tú vas a recibir. of what you're going to Mire, receive. se dice que en el antiguo tiempo, It's been said that in the ancient esta times, época, during this time, tú decías, me voy a ir a comprar un terreno you would say, well, I'm going to go buy some land. y te gustaba. And let's say you saw some land Y and you tú liked it. decías, ok, voy a pagar un And depósito. you en say, esto. well, I'm going to pay a deposit on this land. Pues el que te lo vendía So the person who was selling it to tenía que you agarrar una bolsita would take a little bag, y ponerte tierra de lo que estabas comprando. some of that sand from the land that you were going to buy. En la Biblia en español, no sé cómo se dice en inglés, la Biblia en So the español Bible in Spanish dice arras. uses a particular word. En I don't lugar know es how un to- down payment, algo así. Oh, it's like a down payment for the land. Yeah. Entonces usted con esa bolsita de tierra, And so you would take that little bag of sand usted podía delante de sus familiares decir, and you could say to your family members, esta es mi tierra, this is my land. esta es mi porción, This is my portion. aquí voy a construir mi This is where casa, I'm going to build my house. esta es la parte inicial de lo This que is va a the ser beginning mío. of what's going to be mine. ¿Cuántos de ustedes sintieron la presencia de Dios este How día? many of you felt the presence O of la God están today? sintiendo en Or ese are you momento. still feeling it right now? ¿Qué es lo que hace que usted pueda sentir algo What especial? makes you feel something special like that? Es el sello del Espíritu It's Santo en that usted. seal of the Holy Spirit in you. ¿Qué más? So what else? ¿Qué más es parte de todas estas riquezas que What else is tenemos? part of all these riches that we have? Hermanos, nuestra salvación no nos costó ni un centavo. Our salvation didn't cost us anything. Nada nos costó. It didn't cost us anything. Versículo 8 dice, So in por verse 8 it gracia, says- escuche, por gracia It says that by grace ustedes we son were salvos. saved. ¿Escuchó que dice? Por gracia. So by grace
Usted no tiene que pagar nada. So you didn't have to pay anything. Usted for solo that. tiene que recibir la You just had to salvación. receive that salvation. Dios te quiere dar todas estas God cosas. wants to give you all of these Pero lo que things. tú tienes que hacer But what you have to es do extender tu mano is to hold out your hand y decir, and ahora say, now yo recibo la I salvación. receive that salvation. Quiero escapar del I infierno. want to escape from hell. Quiero escapar de vivir en la I condenación want to escape eterna. from living in eternal condemnation. Y número 7, And number 7, el otro regalo que hemos the recibido other gift that we received es que ahora somos miembros is that now we are members de la mejor familia del mundo. of the best family in the world. Amén. Y este es de la familia de And it's Dios. the family of God. La familia de Dios está en todo este The planeta. family of God is all over the planet. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judíos ni The gentiles. Apostle Paul says there's no more Jew, no more Ahora Gentile. todos podemos ir donde papá, Now we can all go to the Father pedirle a papá, and ask the Father. acercarnos a papá con Get close to the confianza Father y decirle, aquí estoy, and Padre say, "I'm here, Celestial. Heavenly Father." ¿Por qué? Porque dice esta palabra, el versículo 19 del capítulo 2. Ustedes ya no son extraños ni Says extranjeros, you are no longer strangers, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Escuchó? Miembros de You're la now familia de members of the Dios. family of God. Qué lindo es que todos tengamos el mismo papá. It's nice that we all have the same Father. En esta tierra no todos tenemos el mismo On papá, this earth, we don't all have the same Father. pero en los cielos But in todos heaven, tendremos el mismo we'll all papá. have the same Heavenly Father. Amén. Y qué lindo es tener esa clase de padre And tan it's nice bello. to have that kind of Heavenly Father. Hermanos, 7 cosas así rapidito, So it was 7 things that quickly we went through. que uno muchas veces las pasa por largo. And many times you just don't look at them. A lo que tú tienes derecho. The things that you actually have, Las at your cosas que el disposition, Señor te ha dado a tu vida. the things that God has given into your life. Y por eso no vivimos la vida cristiana a su totalidad. And that's why we can't live the Christian life in its totality. Pensaba yo, ¿cómo se lo puedo ilustrar de una manera que quede grabado en nuestra And I mente? thought, how can I show this to them in a way that's going to be stuck in your mind? Y leí esta historia y dije, está buena esta historia para And I read ilustrar a este story punto. and I thought, yep, this is good, I can share it with them. Este rey pasaba por un lugar So it was a king and he was passing by a place y encontró una familia. and he found a family. Se bajó a descansar, So he wanted to stop and rest. pidió agua, le dieron el agua. He asked them for water and they gave him water. Pero al ver la situación de la familia, But when he saw the situation of that family, se movió a compasión he was moved to compassion porque eran tan because pobrecitos. they were quite poor. Entonces el rey dijo, ¿qué puedo hacer por esta familia? And so the king thought, what can I do for this family? Se fue a su caballo, So he went on his horse se tardó un ratito, and he took a while. pero después regresó But then he came back y traía una Biblia. and he brought a Bible back with him. Y se la pone en la mesa a esta familia. And he put it on the table of Y this le family's dice, house. Lean esta Biblia. And he said, read this Bible Aquí van a encontrar sabiduría. because you're going to find wisdom in this Y book. lo que ahí está And what's within it le va a ayudar a salir de esta gran is pobreza. going to help you to get out of this poverty that Dice, you're in. mi viaje va a tardar como un año. He said, my journey will take about a year. Cuando regrese, But when I return, yo quiero ver que ustedes han cambiado su I situación. want to see that your situation has changed. Pasó el tiempo And so time passed on. y el rey pasó de And regreso. it says that then the king came by again. Y ahí estaba la casita humilde. And then the same house was there. Y la again. situación seguía igual. But the situation in the household was exactly No the same. había cambiado. And nothing had changed. Y él les dice, And so he says, ¿y qué pasó? so what happened? ¿Por qué siguen iguales? Why are you still living in the same way? ¿No han leído la Biblia? Did you not read the Bible? Sí, rey, la hemos leído. And they said, no, yes, we read it, king. Sabe que ahora estamos orando mucho And now, do you know that we're praying a lot y le more? estamos pidiendo a Dios And we're asking God que nos dé sabiduría. that he gives us wisdom ¿Cómo cambiar las cosas en so esta that we can casa? change things in this house. Que nos muestre qué podemos That hacer he can show us what we can do para que mejore nuestra so we can condición. better our conditions. Y le dice el rey, And then the king said to them, lo que ustedes necesitaban hacer es bien simple. what you needed to do was quite simple Porque les aseguro que ustedes no han leído la because I Biblia. can assure you that you haven't read the Bible. Tomó la Biblia, He took the Bible, la abrió he opened it, y en la primera página and on the first page había un papelito doblado. there was a piece of paper that was folded up. Si ustedes hubieran llegado aunque sea a la primera página, Said if you were at least read the first page, hubieran encontrado esta nota you would have found this note that I left donde yo escribí where I wrote
que ustedes podían ir al palacio that you could go to the palace y pedir por esta cantidad de dinero and that you could ask for this amount of que money les hubiera servido that would have helped you para cambiar todo lo que ustedes en este momento no pueden cambiar. change all the things that you can't change right now. Y estaba firmado por mí. And it was signed by me, by the Les king. hubieran dado todo lo que ahí decía. And you would have had everything that it said on there. Le digo, muchas veces eso está pasando en nuestra vida. And so many times that's what's happening in our lives. No estamos tomando en cuenta We're not taking into account el hecho que somos salvos por gracia. the fact that we've been saved by grace, El hecho que Dios me escogió. the fact that God chose you, El hecho que Dios me ha sellado. the fact that God has sealed you, El hecho que Dios está conmigo. the fact that God is with you. Y nos cuesta tanto caminar en el caminar cristiano. And it's hard for us to walk in this Christian walk. Mire, Pablo, And so Paul, a partir del capítulo 4, from chapter 4 onwards, él comienza la parte práctica. he begins a more practical Capítulo part. 1, capítulo 2, capítulo 3. So chapter 1, 2, and 3, Él les habla de doctrina, qué es lo it's que ellos more tienen que creer. doctrine and what they have to Pero en el believe. capítulo 4, But in chapter 4, él les comienza a decir, he begins to say to them, yo quiero que ustedes vivan I want you to live de esta manera. in this way. No se creen ideas Don't come up with que el ideas cristianismo tiene que vivirse como se le ocurre en la of cabeza. living a Christianity in a way that you think in your head. Aquí está la manera como ustedes tienen que Because vivir. it's all in here, the way that you Aquí need to está en la palabra de live. It's all Dios. here in the Word of God. Lo voy a sumarizar. So I'm just going to summarize En this. primer lugar, So firstly, una de las cosas que les dice Pablo one of the things that Paul says to them es que ustedes tienen que vivir is unidos. that you have to live in unity. Escuche, And he unidos. says in unity. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? So what is Paul saying? Cristianos Christians, que no quieren estar en una a iglesia Christian that doesn't want to be in a church realmente no son cristianos. really isn't a Christian. Lo repito. So I'll just repeat Para that again. atrás. Tu, 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 So tu, we'll tu, go tu, tu, tu. back. Let's rewind the tape. Cristianos que no quieren ser parte de una comunidad cristiana So en realidad no Christians son who cristianos. don't want to be part of a Christian community aren't really Christians. Porque hemos sido llamados Because we've been called a formar parte de la familia de to be Dios. a part of the family of God. Ahora, estamos aquí en una iglesia. And so we're here in a church. ¿Y qué nos pide el Señor? And what is God asking of us? Sean unidos. To be united. Ahora, ¿cómo podemos ser unidos? So how can we be united? Capítulo 4, versículo 2 Chapter 4, verse 2. nos da la respuesta. It gives us an answer. ¿Qué es lo que dice ahí? So what does it say there? Vivamos con humildad, It says to be completely con humble, mansedumbre, to be gentle, to paciencia be patient, y soportense los unos a los otros. bearing with one another in love. ¿Qué hay que hacer para ser So unidos? what do we have to do to be united? Hay que ser humildes. We have to be humble. O sea, no te creas lo que no So eres. don't think that you're something that you're not. ¿Qué más? Hay que ser What manso. else? You need to be gentle. El manso es una persona fuerte Someone who's gentle is que someone who's sabe strong, mucho, and they know a lot, pero no se anda haciendo they propaganda. don't go around showing that off. Nos tenemos que tener paciencia, sí nos tenemos que We tener have to be paciencia. patient with each other. Yes, we do. No somos perfectos, We're not perfect. pero a veces nosotros queremos que nos tengan paciencia a We nosotros want people to be patient with us, y nosotros no tenemos paciencia but con we're las not demás patient with other personas. people. ¿Qué más nos pide? So what else does it ask? Estoy corriendo, hermano, estoy And I'm corriendo. running through this. ¿Qué más nos pide? What else is it asking? Que maduremos, It's asking us to mature, que alcancemos un nivel de that madurez. we achieve this level of maturity. Cuando nosotros conocemos a Cristo como Salvador personal, So when we know Christ as our Lord and Savior, comenzamos como bebés we espirituales. begin as spiritual babies, Pero de ahí tiene que venir un crecimiento. but then there should be growth. Hermanos, ¿cuáles son las señales que una persona es madura? So what are the signs that a person is maturing? ¿Cómo yo supe que mis hijos habían madurado? How did I know when my kids were mature? Ah, porque les cambió la voz. Oh, you might say, oh, because the voice No, no, no es changed. por eso. But it's not that. ¿Cómo supe? ¿Cómo supe yo? Porque How le did I salió know? barba, Is bigote. it because they started to grow facial hair? Cuando ellos aprendieron a tomar sus propias decisiones. It's when they learnt to make their own decisions. Cuando ellos no decían, mami, tengo hambre. When they stop saying, oh, Mum, I'm hungry. Mami, plánchame la Oh, ropa. Mum, can you iron my clothes for me? Cuando vi esa When I responsabilidad, started to see that responsibility, dije, oh, están madurando. I thought, well, yeah, they're maturing. ¿Sabe cuál es una plaga muy grande dentro de una You iglesia? know what's a great plague within the church? Cuando no hay creyentes Is maduros. when there's no maturity in the Y believers. todos son unos bebés And espirituales. it's just spiritual babies.
Yo no sé quiénes trabajan en guarderías, I don't know if any of you here work in childcare, pero algunos de ustedes han tenido experiencia but en some of you guarderías. might have experience in this. ¿Se imagina usted estar cuidando Can you imagine looking after 20 20 bebés babies menores de un año? under 1? ¿Se imagina? Can you imagine that? Llorando, llorando, crying and llorando, crying and crying. llorando. Y de repente levantas uno, And then suddenly you pick one up te vomita. and it like throws up on you. De repente el nappy no lo pudiste ver y se sale todo And lo que then está en the el nappy's nappy. full and it starts to fall out of the nappy. Hermanos, es complicado. It's complicated. ¿Verdad que es complicado? Yes, Sí, it's es complicated. En una iglesia no deben haber cristianos bebés So in a church, we shouldn't have spiritual babies o cristianos or inmaduros, Christians who are not mature. sino que tenemos que ser cristianos que queremos crecer. But we should be Christians that want to grow. La hermana me hizo sentir orgulloso, pero súper orgulloso. A sister Se me here made subió me feel really, really proud. cuando dijo, he aprendido en el tiempo, he When she crecido said, en el I've tiempo learned que a estuve lot aquí. in the time I've been here in this church. Qué lindo es oír eso, That's que una so persona nice diga, to hear y de that." verdad que he crecido. To say that she feels that she's grown. Porque de eso se trata, que nosotros crezcamos. Because that's what it's about, that we grow. Ahora, tengo que apurarme. So I'm going to move along quickly. Otro punto más. Another point. El cristianismo no solo se vive en la iglesia, Christianity is not only lived in a church, sino que en la familia. but also in the family. No seas una cosa en tu casa Don't be one thing in your home y otra cosa en la and iglesia. then something else in the church. Hay muchos angelitos en la iglesia There's many angels in the church y muchos diablos en la and casa. then little devils in the home. Por eso es que no avanzamos. And that's why we don't move forward. Por eso es que nuestra vida no madura. And that's why our lives are not maturing. ¿Dónde se practica con más fuerza el cristianismo? Where do you practice your Christianity the most? En tu círculo íntimo. It's in your intimate circle. Ahí con esas personas que tú To comes. those people that you dine with, Con esas personas que tú people duermes. that you sleep with. Con esas personas tú practicas tu cristianismo de verdad. That's who you're truly practicing your Christianity with. Ahora, ¿cómo se vive esta vida? So how do you live this life? Aquí viene algo bueno, hermano. And this is the good part. Dice el apóstol Pablo en el 5:21. The Dice, Apostle Paul says, sométanse los unos a los otros. Submit to one another. ¿De dónde se origina la palabra someterse? Where does this word submit come from? Viene de la palabra en griega, It comes from a Greek word, que es un término totalmente militar. and it's a military term. Es como cuando el coronel y el soldado, uno It's está sometido al otro. It's like the colonel and the soldier, one is submitted to the other. No puede decir, bueno, pero yo no lo quiero hacer. You can't say to your colonel, well, I don't want to do that. Tienes que obedecer a tu superior sí o sí, y si no lo obedeces te va mal. You have to obey your superiors, yes or yes, otherwise things go Eso bad for you. significa la palabra And someterse. that's what the word submit means. Ahora, ¿cómo se aplica en los términos cristianos el sometimiento? So how do we apply this in Christian terms to submit? Bueno, significa obedecer el consejo o la influencia de una persona que tú consideras superior a ti. It means to obey the advice of someone who you consider to be superior to Ok, you. déjeme explicarle So cómo. I'll explain that. Pablo lo explica en el capítulo 5. So Paul explains this in chapter 5. Aquí me voy a meter en problemas, pero ya voy a And I terminar. might be getting into a little bit Número of trouble, 1. but I'm going to finish soon. ¿Cuál es el primer tipo de sometimiento que habla? What's the first type of submitting he talks Y este about? es el texto que nos gusta a todos los And hombres. this is the Bible verse that all the men love. Dice que las It esposas says that wives tienen que someterse a sus maridos. should submit themselves to their husbands. Se lo leo como dice aquí So en I'll esta just read versión it de la what it says Biblia. here in this version. Dice, para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Wow. No, pero yo obedecer a ese hombre. You might say, well, I have to obey that man. Como decía al principio, versículo favorito de los esposos. Favorite verse of all the husbands. Hay un orden establecido. There is an order that has been established. No pueden haber dos cabezas en una You familia. can't have two heads in a family. Hay una sola cabeza en la There's only one familia. head in the family.
Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, ok, tiene que someterse a lo que dice su esposo. And what the Apostle Paul is saying is that the wife should submit to her husband. Pero But aquí hay otro lado de la moneda. there's also the other side of the coin. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? So what's the other side of the coin? Lo que tienen que hacer los It's esposos. what the husbands should be doing. Los esposos amen a sus It says, esposas. husbands, love your wives. Mire cómo dice. And this is what it says. Versículo 25 al 29 del capítulo 5. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida y tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que está queriendo So decir? what is this trying to say to us? Definamos el amar. So we determined to love. En nuestro tiempo amar And in our times to love, significa dar un buen regalo. it means maybe to give a good gift. Significa dar un buen ramo de flores. Maybe a nice bunch of flowers. Significa en comprar algo costoso. Or to buy something really expensive. Escribir una poesía. Or to write a nice poem. Escuchar canciones Or to románticas. listen to romantic Pero songs. hermanos, en realidad But in reality, ese no es el amor. that's not what love is. Yo les he contado con mi esposa, nos conocemos desde que tenemos 14 años de edad. I've told you that I met my wife when I was 14. Así como Belén, creo que tiene 14. 14 tiene. Same age as Ya you. dije la edad. pero- Y cuando realmente comenzamos nuestra relación, And when we started our relationship, era un sueño que it vivíamos. was like a dream that we were living. Nos escribíamos We poemas would write poems y aquellos dibujitos del corazón con la flecha. and do lots of like drawings of the heart with a little arrow going through it. Mira qué bonito estar enamorados. It's really nice to be in love. Es una emoción It's an emotion, que yo le llamo que es bien ciega. and it's quite blind Porque cuando estás enamorado because when you're in love, no miras you defectos. don't see any defects. Amén. No miras que le falta un You diente. don't see that she's missing a tooth. No, ella no. Not Ah, her. él los tenía completitos todos. She had all her teeth, so it's fine. No miras que tenía nariz postiza. You didn't see that her nose was not Ah, a tú real dices, no nose, importa, así la amo y la amo y la requeteamo. but you just thought you love her, and that's it. Pero el matrimonio But in a marriage, es el mejor oculista que hay. you become very good at observing things. Porque ahí te das cuenta de lo que no te has dado cuenta Because it's when you antes. start to realize and see the things that you never saw before. Ahora, ¿cómo tú te sujetas a tu esposa? So how do you submit to your husband? Porque no pueden ver dos mandos, Because you can't have dos jefes. two bosses. O sea, por ratos mando yo, So let's say sometimes I'm the cuando boss. estoy dormido, When the man is sleeping, y cuando está despierta es la que manda. and Bueno, when she's awake, she's a boss. ¿cómo es que se puede operar esto? So how do we make this work? Bueno, el tipo de amor que nos está pidiendo. It's because of the type of love that it's asking Porque from este us. amor que nos está pidiendo, Because this love that it's asking of us Él es el que es capaz de amar is one that's capable of loving a personas imperfectas, imperfect people, tomando en cuenta que yo soy imperfecto también. taking into account that I'm not perfect as Pero well. el problema es que yo me creo perfecto. But the problem is that I think I'm perfect, Pero cuando yo soy capaz but when I am able de decirle a la otra to persona, say to the other person, vos no pensás como yo, you don't think like me, no te gustan las cosas que a mí me gustan, you don't like the same things I like, no sos tan ordenado como yo maybe you're soy, not as neat as I am, tan puntual como or yo as soy. punctual as I am, Pero ¿sabes qué? but you know what? A pesar de todo te amo. Despite all of that, I still love you. Nadie No one ni nada or anything va a cambiar el amor que yo te can tengo. change the love that I have for you. Digas lo que me digas, Doesn't matter what you say to me, hagas lo que me doesn't matter hagas, what you do to me,
yo te voy a seguir I'm amando. going to keep on loving you. Ese tipo de amor no es fácil. That type of love is not easy. Es un amor bien It's a complicado. very complicated Porque love. todos ustedes estamos programados para amar Because we're all programmed to love cuando me aman. when somebody loves you first. Bendecir cuando me bendicen. Bless when someone blesses Pero you. cuando yo tengo una persona que a mí no me But ama, when I have someone that doesn't love me, que no me da lo que yo quiero, that doesn't give me what I want, que yo le trato bien, that I'm treating them nicely, pero esa persona no me trata but that bien, person is not treating me pero a nicely in pesar de eso return. yo le amo, But despite that, I still love them. ese es el amor que está hablando. That's the love that it's talking about in here. Aló. Si pensáramos más en eso, si pensáramos más en eso, If we think more about this, no hablaríamos de divorcio. we wouldn't talk about divorce. Amén. Bueno, voy a ir a lo último. Tengo 2 So minutos, I'll go hermano. to the last bit. Luego habla de los hijos a los Then it padres. talks about children and their parents. ¿Qué le dice a los hijos? What does it say to the children? Le dice, hijos, obedezcan a sus It padres. says, children, obey your parents. ¿Saben por qué? And you know why? Porque ustedes le pertenecen al Señor. Because you belong to the Lord. A veces hay ministros jóvenes Sometimes there's ministers, young people, que están sirviendo al Señor, who are serving the Lord, pero desobedecen a sus padres en they're todo. disobedient to their parents. Le digo, eso no les va a funcionar. And I can tell you that that's not La going to work. primera bendición The first blessing es cuando tú obedeces a tus padres. is when you can obey your parents. Pero yo ya estoy viejo. You might say, well, I'm old now. Pero, ¿sabe? El hijo mayor mío ya casi va por los 40 años. Usted So no my todavía, oldest- ¿verdad? No. No, ok. My oldest son is 40, Pero sin embargo, but despite that, todavía le puedo aconsejar. I can still give him advice. Si él lo hace, If he does it, problema de él. that's up to Si him. no lo hace, If he doesn't do it, problema de él. again, it's his Por problem. lo que ya no hago But what I don't do es decirle, mi hijo, lo voy a castigar. is say, no, I'm going to punish Porque you él me castigaría a mí mejor. because he'd probably punish me. Pero sí, lo que dice aquí, But what it is telling us here que hay que obedecer a los is that padres. we should obey our Hay parents. que honrar a los We should padres. honor our parents. No tire de un lado el consejo de sus Don't padres. throw to the side the advice from your parents. No lo mire que ese viejito ya está demasiado Don't viejo. look at it as that the old man is Ese outdated, consejo vale because mucho. that advice is worth gold. Y luego dice, de los padres a los And then it says, hijos. from the parents to the children. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan. Parents, don't make your children angry with the way that you're Dice, treating them. ¿cómo tratas a tus hijos? How are you treating your children? Aló, ¿cómo tratas a tus hijos? How are you treating your children? Tanto los que están contigo o los que están ya lejos. ¿Cómo los It might be tratas? the ones that are with you or far away. Ya Cristian está haciéndole así, mira. No va a haber cena, Cristian. ¿Qué es lo que dice el apóstol So Pablo? what does the Apostle Paul say here? Es importante notar como padres cómo tratamos a nuestros We want hijos. to take note as parents how we're treating Dice, our children. críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Bring Señor. them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Wow, esta carta está tremenda, hermano. This Termino lo letter is último. very full on, but I'll finish with this. Lo último que dice The final thing that it says es que estamos en una guerra. is that we're at war. ¿Quiere ignorarlo usted o no If you quiere want to ignorarlo? ignore that, you can ignore it. Todo cristiano está en una guerra. And it says that all Christian is we're in a war. ¿Cuál es el consejo que le da? And so what's the advice that he Número gives uno, us? dice, Number sean one, fuertes en el Señor it says to be strong in the Lord y en el poder de and Dios. the power of the Lord. Segundo lugar, And then secondly, it dice, says, pónganse la armadura de it Dios says to put on the full para que armor puedan of estar God, firmes contra todas las estrategias de Satanás. so you can be firm against the devil's schemes. En tercer lugar, And then thirdly, dice, los enemigos que it tenemos says that the enemies that we have no son personas de carne y hueso, are not of flesh or blood, son fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, invisible, against rulers, authorities, espíritus malignos and against powers of this dark world que se están moviendo. and spiritual forces evil in the Póngase heavenly la realm. armadura total So put on the full armor y of no God, solo parcial, not just part of it, para que pueda resistir los so ataques you del can maligno. resist the attacks of the devil. ¿Qué más dice? And so what else does it say? Si quiere mantenerse firme, It says if you want to stand firm, versículo 14 dice, in 14 it says, defienda su posición. it says to defend your position. ¿Escuchó? Defienda It says su defend posición, your position, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de the justicia. belt of truth and the breastplate of Hermanos, righteousness. uno dice, ¿cómo se le ocurrió esto al apóstol Pablo? So how did the Apostle Paul come up with this? Está en el libro de Isaías. Well, it's in the book of Isaiah. Son características del Mesías It's que the iba a tener. characteristics of the Messiah. Entonces lo que leyó allá, hoy se lo está diciendo a la What iglesia. he read there, now he's telling to the church.
Hay que estar You preparados. need to be prepared. ¿Y qué And necesitamos? so what do we need? Dice el calzado de la It paz. says your feet fitted with the readiness that comes from the gospel. O sea, ¿qué quiere of peace. decir? So what does that mean? El evangelio That the gospel no es solamente para leerlo, is not just about reading it, sino para vivirlo todos los also días. living it out every day. ¿Qué más? What else? Dice que hay que tener un escudo. It says that you should have the shield ¿Por qué? Porque hay flechas because de Satanás there's arrows que tienen fuego that are fire y nos pueden flaming destruir la arrows, vida. and they can destroy your life. Necesitas tener fe, hermano. You need to have faith. Nunca pierdas la fe. So never lose your Llénate faith. de fe. Fill yourself up ¿Qué with más faith. dice? Pónganse la salvación como casco. It says the helmet of salvation. La salvación. Salvation. No se olviden que usted es salvo, Don't forget that you're saved que usted le pertenece a and that you Dios. belong to God. Dice, y tome la espada del It Espíritu. says to take the sword of the Spirit. ¿Cuántas espadas hay aquí How este many día? swords are here today? Amén. Es la palabra de Dios. So that's the word of God. Es el arma ofensiva. That's your offensive Con esa weapon. espada usted puede destruir al So enemigo. with that sword you can destroy the enemy. Y por último, And then finally, termina con este consejo. it finishes off with this advice. Oren en el Espíritu en todo And momento. pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers. Ora. Pray. No pares de orar. And don't stop praying. Siempre ora. Always pray. Ora por los que predican la palabra Pray de for those who Dios. are preaching the word of God. Necesitamos orar Because we need to pray. por las personas que nos están predicando la For those palabra de people who are Dios. preaching the word of God to us. Estamos en la guerra. Póngase de pie, Because hermano. we are at war. En conclusión, I'm gonna ¿qué le ask that you podemos be decir standing. este día? So just to finish off, I'll say Esta carta that this letter es una carta que tiene que leerse muchas veces. is a letter that we should be reading many times. Muchos de nosotros And many of us, desconocemos los beneficios que we tenemos, don't understand the benefits we can las get from riquezas this, que the tenemos. riches in this. Ahora Dios te está llamando a ti And so now God is calling you a que vivas esta vida, este camino de luz, that you live this life of light. que vivas en la responsabilidad de ser un hijo de In Dios the responsibility of being a child y of ser God. luz para muchas And to be a personas. light to many other people. Y además, And then also, no se te olvide que estamos en una guerra don't forget espiritual. that we're at war. Aunque usted diga, yo no creo en Even eso, though you might say, I don't believe in that, estás en una guerra you espiritual. are in spiritual warfare. La armadura de Dios nos recuerda So the armor of God reminds us que necesitamos prepararnos. that we need to prepare. No te duermas, hermano. So don't fall asleep. No te duermas, hermano. Don't fall asleep. Toma la armadura de Dios en Take tu that vida. full armor of God into your life. Recibe esta palabra Do you este día. receive the word today? Yo le invitaré a que hagamos una So I'm oración going to ask that we pray y que pensemos por un momento and that we think about for a moment cómo podemos ser diferentes. how we can be different. ¿De qué manera In what way podemos vivir esta palabra en nuestra vida? can we live this word out in our lives? Les recomiendo leer el libro de Efesios So I una vez recommend más. that you read the book of Ephesus. 6 capítulos It's just 6 chapters. y apliquémoslos a And nuestra then we vida. can apply it into our lives. Vamos a orar. So let's pray. Querido Señor, Dear Lord, yo te doy gracias por esta palabra, I want to thank you for this word porque vino de ti para nosotros. because it came from you for all of us. Gracias por todo lo que nos has dado, Thank you for everything that you've given us, por haber sido escogidos, for being chosen, haber sido predestinados, for being predestined, haber sido for sellados, being sealed, haber sido recibido esta salvación de for gratis. having received this salvation freely. Gracias por eso, Señor. Thank you for all of that, Lord. Ayúdame Help me, Lord, a vivir dignamente, to live worthy, comenzando desde mi familia. starting with my family. Que yo no vaya a ser un mal ejemplo a mi esposa, a mis I don't want hijos, to be a bad example to my wife, to my children, sino que viva la vida cristiana en mi hogar, but I want to live out my Christian life in my home, en el trabajo, in my job, donde quiera que vaya. and anywhere I go. Yo pueda vivir esta vida I de want to fe. live this life of faith. Ayúdenos a darnos cuenta que estamos en una guerra, Help us to realize that we're at war que no podemos descuidarnos, and we can't not care about this, sino que tenemos que permanecer despiertos, but we need to maintain awake que en cualquier momento caen las flechas. because at any time the arrows Esté listo con mi escudo will fly that I can con mi protect espada with my shield and with my y sword toda la armadura. and the full armor. Te lo pido, querido Señor. I ask all of this, Lord. Amén. Cantemos todos juntos al Señor. Dios el más grande,